causas, ¿verdad? De la hemorragia. Antes de empezar, comentarles que acabo de ver una bici práctica. Hicimos bien un administrador que ya podríamos por ahí entre mañana ordenar los ambientes a ver cambios quirúrgicas, pero acabo de empezar. Están los mesones todavía concluidos, así que y no de eso hecho no corresponde, ¿no? Ni acomodar las piezas ni hacer la limpieza porque va a ser la operación social. Así que trataré como administrador de la mañana, trataré cuando podemos hacer esto. Una vez que nos dé el visto bueno, vamos a trabajar con ustedes. Desde horas de práctica, unas horas de teoría, antes de la supervisión, obviamente, lo tiene que estar hecho. Lo vamos a hacer con ustedes porque mañana con cuidado. Ustedes ahí los que estaban el día viernes nos han apoyado porque somos administrativos, claro, se agradece, pero lamentablemente han roto los pies, bastante caramba, ustedes que con conocimiento, los materiales están ahí, pero yo les voy a avisar ya cuando podemos hacer esto. También las cámaras, eso. Entonces, cualquier cosa voy a comunicarse en un grupo. La era de plantear, no se empieza, todo eso, entonces, dentro de las causas son mecanismos principales de la hemorragia. Esta es una causa, bueno, lo más importante, donde se produce una ruptura de los vasos, ¿no? Diferentes situaciones en las cuales puede haber explosión de continuidad, para el vaso, esto es una salida de sangre. Entonces, diferentes traumatismos, heridas quirúrgicas, aneurismas. Cuando se produce un aneurisma, esa zona, la pared del vaso, está muy tapada, es una pared más débil, entonces se puede producir una ruptura a ese nivel, causando hemorragia, erosión vascular, los tumores que causan las tumorales y una no más relacionada con eso, pero es la forma de diseminación de los tumores en el pecho. Las tumorales producen enzimas que tienen la capacidad de romper la pared del vaso, de esa manera meterse hacia los tumorales al interior, porque es más relacionado con la diseminación de estas neoplasias malignas, ¿no? Necrosis, inflamación de la pared vascular, que también es una causa. Otras causas que pueden ocasionar una hemorragia,
trabajando con nivel de gravedad local, epistaxis. Entonces, más que todo, por figuras con el nivel de las plaquetas, también pueden haber alteraciones en los patrones de la coagulación que van a ocasionar hemorragias, hematomas fundos, hematomas como de sangre en el tejido que ocasionan una masa en ese nivel, ¿no? Como de sangre, a diferencia de lo de la equimosis, pues muchas veces confundimos estos dos términos, los asociamos con su hematoma, pero tiene sus características. Cargos de estos, las hematrosis, son grupos de sangre a nivel de las cavidades o superficies articulares, justamente debido a trastornos en las patrones de la coagulación, patrones sangrados postquirúrgicos, hemorragias internas. Ahora, ¿cuál es la clasificación morfológica de hemorragia? Entonces, acá está justamente la definición de cada una de estas. Tenemos las petequias, que son pequeñas hemorragias que se observan a nivel de la piel, pero también puede observarse a nivel de las mucosas observadas. No es, aclarando esto, exclusivo que las petequias se manifiestan por la piel, que es más frecuente, pero también las superficies internas que tenemos a nivel de las mucosas, pero si esto repite, también se puede ver este tipo de petequias, y más que todo, esta clasificación es de acuerdo a la dimensión de la misma, ¿no? Entonces, en hemorragias que son menores a un centímetro, pero a un milímetro, se denominan como petequias, asociadas a trastornos justamente que son los trastornos plaquetarios, donde tenemos la trombocitopenia, disfunción plaquetaria, fragilidad capilar, algunos casos de infecciones. Entonces, justamente las petequias, estas son en la nivel de la piel. Entonces, bien, no tenemos una característica más que estas no desaparecen a la presión. Justamente son sangrados, pequeños sangrados, y se van a producir. Las púrpuras es más que todo la diferencia en el tamaño de las petequias, ¿no? Las púrpuras un poco más grandes, entre 1 milímetro y 1 centímetro, también puede presentarse mediante trastornos plaquetarios, vasculitis o fragilidad capilar. Y la diferencia, ¿no? Las petequias son puntiformes, unos milímetros son bastante pequeñas, y las púrpuras son más un tamaño mayor, ¿no? Entonces, vean, estas son ya púrpuras más neurográficas, mostrando características. Equimosis. Son de mayor trabajo. Estas pueden vivir, son ya, se caracterizan por tener más de 1 centímetro, y se puede presentar a nivel de la piel, tejidos subcutáneo, y lo que normalmente nosotros conocemos como los moretones, ¿no? ¿Cuál es la característica?
nosotros tenemos, esto como de todo, también lo hace quimosis, es el proceso, ¿no? Hay un proceso de resolución de este cuadro que va cambiando de coloración, a manera que quimosis va evolucionando, y esto es debido justamente a que los glóbulos rojos, como consecuencia de la salida a tejidos grasosos, mueren, pues, ¿no? Mueren y liberan un pigmento, ¿no? Que es la hemoglobina, y entonces la hemoglobina se va transformando y lleva un color verdoso. Bueno, primero es rojo conjugado, se sabe, solo tiene un color verdoso, por el pigmento tiene un color amarillo, y ya genera bilisubina, y entonces después va tomando un color más claro por la hemosiderina. Es consecuencia como que acá de esta transformación de la hemoglobina. Entonces, exactamente esta es una hipnosis que es más amplia, más relacionada a la cultura, pero es plana. También es plana, no hay un momento de volumen, una formación de masa, que es justamente o principalmente lo que es la diferencial de toda la. Los hematomas, acumulación local de sangre, puede ser a nivel de tejido subcutáneo, puede ser dentro del músculo, dentro peritoneal, dentro del cráneo, craneales, puede ser por encima o por debajo de las manos, los oculares, epidurales. Y esta es la característica, ¿no? Si los hematomas ya son de un tamaño considerable, puede incluso comprimir a estructuras vecinas, es una compresión a ese nivel. Entonces ahí justamente ver un hematoma fibral, pero pues salir de sangre causa un tipo de masa comprimiendo a la masa encefálica, y obviamente después que se funciona rápido, pues la compresión, pues un incremento de la presión intracraneal a este nivel, y un incremento de la presión intracraneal determina la siguiente cosa: un incremento de la presión hidrostática también, edema, ósea, y esto se puede agravar. Son lugares donde la solución tiene que ser rápida en este caso. Entonces ahí están las diferencias entre es una hipnosis, que es un hematoma, ¿no? También tenemos la hipnosis, acá, sangre trasvasada, extendida a nivel del lugar donde se ha producido el virus que es espontáneo, mientras que el hematoma es una acumulación local.
la evolución va a ser igual similar. Por ahí el hematoma, porque hay mayor volumen, mayor producción de sangre a ese nivel, puede tardar un poco más. Incluso tendríamos por ahí, si es un hematoma muy grande, incluso un procedimiento quirúrgico trata de sacar esa sangre. Pero esa es la característica, no es que exclusivamente depende de una cosa, sino que nos permite diferenciar, digamos, ¿ya? Porque igual, como en algunos casos, hay salida de sangre de esos vasos, y le mandamos a los vasos superficiales, como en este caso, que son superficiales. Está bien, pero hay un momento de volumen, es lo que nos ayuda a diferenciar. Por ejemplo, como lo he dicho, muchas veces no es el término confundir el mismo proceso, por eso estamos hablando de lo mismo. Y siempre surge esa pregunta, la que me está haciendo usted, siempre surge esa pregunta, ¿cuál o por qué? Lo que más hemos visto, hemos tenido revisando la literatura es esto, ¿no? Es la parte que puede ayudar a diferenciar. También hay, como están viendo ustedes, hay hemorragias que se producen a nivel de las cavidades de nuestro organismo. Entonces, esa acumulación de sangre cuando es a nivel, por ejemplo, en la cavidad pleural se denomina como hemotórax. Hemotórax es acumulación de sangre en la cavidad pleural. Puede también acumularse sangre a nivel del pericardio. El reviste del corazón se denomina como hemopericardio. En la cavidad peritoneal, hemoperitoneo, y en las articulaciones, pues en la cavidad ocular, las hematrosis, se denominan así, donde hay siempre alguna confusión también está de hemotórax, donde la acumulación de sangre, cuando estamos hablando de hemotórax, entonces es a nivel de la cavidad pleural, ¿no? Sangre que se va acumulando ese nivel. Los demás creo que no hay problema, no puede poner las hematrosis. Bueno, para ir concluyendo este tema de hemorragias, y tras la próxima clase, las próximas trombosis y euboria, vamos a hacer una sola clase. Es muy importante que podamos manejar, hablar de la misma patología, de estas dos patologías al mismo tiempo, porque también son una que es consecuencia de la otra. Consecuencias de la hemorragia, pues depende del volumen de sangre que se pierde. Depende de la velocidad con que se pierda la sangre y dependerá del sitio. Ya les he mencionado, a ver, es diferente, por ejemplo, una hematrosis. Hemos visto que es un acúmulo de sangre a nivel de la cavidad articular. Por ahí te da tiempo para poder actuar, ¿cierto? Pero que se produzca una hemorragia por una ruptura de la pared del ventrículo, lamentablemente ese tipo de hemorragias son fulminantes, ¿no? Terminan con la vida del paciente o de la persona, porque primero el sitio difícil, ¿no es cierto? El poder acceder de manera rápida y solucionar, la velocidad y el volumen con que se pierde la sangre a ese nivel, pues lamentablemente no te da muchas opciones. El paciente o fallece. Por lo mismo, también una hemorragia que se produce a nivel de la masa encefálica, pues tiene consecuencias mayores en relación a otra zona donde puede darse esa hemorragia. Primero, la masa encefálica, ustedes saben que cuando
es pérdida de sangre, pérdida de sangre y hemorragias, justamente lo que les decía, sitios críticos, ¿no? Una hemorragia pequeña puede ser grave, si se produce a nivel de cerebro, a nivel pericardio, pulmón, a nivel espinal, porque va a haber ese efecto de masa, va a haber esa compresión. Y en otros lugares puede ser menos severo. ¿Cuáles son las características macroscópicas en la hemorragia? Hemos dicho, son áreas de color rojo oscuro, puede haber la presencia de coágulos, colección sanguínea, hematoma peristán, infiltración del tejido, por esta sangre que sale de estos vasos, una sangre líquida parcialmente coagulada, si hablamos de las cavidades. Entonces, una imagen, justamente ver una hemorragia a nivel de cerebro, o sea, que ocurre en colección acá, y obviamente también un efecto de masa, puede producir compresión. Esta zona va a ir a necrosis porque es una sangre que no tiene oxígeno. Con el tiempo puede evolucionar a necrosis, las zonas hemorrágicas también, por si acaso. Otra imagen, una hemorragia intestinal, pues con presencia incluso ya de coágulos, como están viendo, ¿no? Puede haber la severidad entre esta hemorragia y esta a nivel cerebral, tendrá sus consecuencias mayores consecuencias de una hemorragia a nivel de masa encefálica. Si vemos las características microscópicas en la hemorragia, eritrocitos fuera de los vasos, separación de células que forman ese tejido donde se está produciendo la hemorragia, formación de fibrina, necrosis, como dice, hay daño asociado, porque en una zona de hemorragia que no va a llegar sangre oxigenada, y esto puede evolucionar, ¿no? Macrófagos cargados de pigmento de mucinerina, si son hemorragias ya de un tipo considerable, donde justamente esa hemoglobina degradándose. Y también puede haber inflamación en los casos de ese proceso que se sobreponga. Entonces, vean, todo esto es tejido conectivo y fuera de los vasos sangre, ¿no? La presencia de justamente los globos rojos. Cuando la sangre está, este es un vaso sanguíneo pequeño. Cuando la sangre todavía está a nivel del vaso sanguíneo, hemos dicho como congestión. Cuando la sangre sale fuera del vaso hacia los tejidos, en este caso, estamos hablando de una hemorragia. Si el tiempo de evolución es marcado, obviamente los macrófagos van a venir a fagocitar estos glóbulos rojos que están afuera, o sea, por eso dominan los vasos de este organismo. Y a limpiar la zona, entonces, pues podemos observar toda la cantidad de macrófagos como pigmento de mucinerina, que de ese color pardo amarillento, en este caso, macrófagos, como distancias a nivel pulmonar. Entonces, es muy importante esto para concluir la clase. No es simplemente decir el paciente a sangrar, hay que ver la causa de ese sangrado. ¿Qué ha producido ese sangrado? Además de eso, las consecuencias